Un policía detuvo a un abuelo tras denuncias sobre las cosas que hacía con su nieta. Cuando la niña empezó a contarle al delegado lo que su abuelo hacía con ella, todos empezaron a llorar. En la costa norte de Colombia, donde el mar Caribe acaricia las orillas de una pequeña villa llamada San Juan del Faro, la vida parecía discurrir entre rutinas lentas y conversaciones de vecindad. Sin embargo, detrás de la fachada tranquila de una casa de madera al borde del acantilado, el tiempo se movía de otra manera. Allí vivía Joaquín, un hombre de cabello canoso y rostro marcado por los años, junto a su nieta Elena, una niña de 7 años cuyos ojos grandes reflejaban un mar de emociones contenidas. La tragedia los había unido. 2 años atrás, un accidente automovilístico había arrebatado la vida de los padres de Elena. Desde entonces, Joaquín, un hombre acostumbrado a la soledad, había asumido la responsabilidad de criarla. Pero lo hacía de una manera que despertaba murmullos entre los vecinos. Nunca vemos a la niña jugar con otros niños, comentaban algunos. ¿Por qué siempre se escuchan ruidos en esa casa por las noches?, decían otros. Los rumores comenzaron a propagarse como el fuego. Dolores, la vecina más cercana, afirmaba haber escuchado llantos en la madrugada. Los pescadores que pasaban al amanecer decían ver sombras moverse detrás de las cortinas. Joaquín apenas salía a la calle y, cuando lo hacía, mantenía la mirada baja, evitando cualquier contacto prolongado. Su comportamiento hermético alimentaba las sospechas. Elena, por su parte, raramente cruzaba el umbral de la puerta. En las pocas ocasiones en que alguien la veía, iba de la mano de su abuelo, siempre con una expresión de timidez. Nadie se atrevía a preguntar directamente qué ocurría dentro de esa casa, pero los cuchicheos eran constantes. Una noche, Dolores se despertó al escuchar un grito. Miró por la ventana y vio una luz encendida en la habitación de Elena. El sonido de pasos acelerados resonaba en el suelo de madera. Algo malo está pasando allí, pensó. Su primera reacción fue llamar a la policía. Al día siguiente, un oficial de rostro serio y uniforme impecable llegó a la villa. Era Mateo, un policía joven, conocido por su determinación. Mientras caminaba hacia la casa de Joaquín, su mirada fija en la puerta de madera desgastada, la tensión en la comunidad era palpable. Los vecinos se asomaban discretamente desde sus ventanas, como testigos de un acontecimiento inevitable. Mateo tocó la puerta con firmeza. Hubo un silencio prolongado antes de que Joaquín la abriera. El rostro del anciano estaba pálido, y sus manos temblaban levemente. «Buenos días, señor Joaquín». «Soy el oficial Mateo», dijo con tono neutral, aunque sus ojos mostraban desconfianza. «Hemos recibido denuncias sobre posibles problemas aquí. ¿Podemos hablar?» Joaquín miró al policía, luego a la niña que lo observaba desde la sala, y finalmente asintió. Es el inicio de una tormenta, pensó. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa conversación desenterraría verdades que cambiarían la vida de todos en San Juan del Faro. El sonido de los pasos de Mateo resonaba en el suelo de madera mientras cruzaba el umbral de la casa. Adentro, un olor a café amargo y cera vieja impregnaba el aire. Joaquín cerró la puerta detrás de él con una lentitud que parecía calculada. Elena, acurrucada en un rincón del pequeño sofá, observaba al oficial con una mezcla de curiosidad y temor. Mateo recorrió con la mirada el modesto hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, algunas enmarcadas, otras sujetas con clavos oxidados. Sobre una mesa había un libro abierto junto a una taza de té sin terminar, y en un rincón, una pequeña cama de madera donde las sábanas arrugadas delataban un sueño reciente. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Mateo, señalando la mesa. Joaquín asintió sin decir una palabra y se dejó caer pesadamente en una silla. El silencio se prolongó, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Mateo carraspeó antes de hablar. Señor Joaquín, la razón de mi visita es seria. Hemos recibido denuncias, hizo una pausa, observando la reacción del anciano, denuncias sobre posibles maltratos a Elena. El rostro de Joaquín no mostró sorpresa, pero sus ojos se oscurecieron. Sus manos, arrugadas y callosas, se entrelazaron con fuerza sobre la mesa. Eso no es verdad, respondió con voz ronca,
como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Yo nunca haría daño a mi nieta. Ella es lo único que me queda. Mateo lo estudió por un momento, intentando descifrar si había sinceridad en sus palabras. Luego giró su atención hacia Elena, que observaba la escena desde el sofá, abrazando una muñeca de trapo con ambas manos. Elena, dijo suavemente, inclinándose hacia ella, ¿puedes venir aquí un momento? La niña dudó. Miró a su abuelo, quien asintió con un gesto casi imperceptible. Descalza, caminó hasta la mesa y se paró al lado de Joaquín, manteniendo la mirada baja. No tengas miedo, Elena, dijo Mateo. Solo quiero saber cómo estás. ¿Te sientes segura aquí con tu abuelo? Elena levantó la vista brevemente, pero no dijo nada. En cambio, apretó con fuerza la muñeca contra su pecho. Mateo notó que había algo más que miedo en su expresión, había una confusión que lo inquietó. ¿Podría hablar con ella a solas?, preguntó Mateo, dirigiéndose a Joaquín. El anciano vaciló antes de responder. Sus ojos se llenaron de algo que parecía ser una mezcla de orgullo y temor. No, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. Si quiere hacer preguntas, las hará conmigo aquí. La negativa solo incrementó las sospechas del oficial. Sin embargo, decidió no presionar. Se puso de pie y dirigió una mirada larga y penetrante a Joaquín. Entiendo su posición, pero las acusaciones son graves. Deberá acompañarnos a la comisaría para aclarar este asunto. Y Elena también, declaró Mateo, su tono firme y autoritario. El anciano se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo con un ruido chirriante. Sus manos temblaban aún más, pero esta vez era de ira. No pueden llevarnos como si fuéramos criminales, exclamó, su voz retumbando en el pequeño espacio. Mateo no se inmutó. Esto no es una acusación formal, señor Joaquín. Es un procedimiento. Queremos asegurarnos de que Elena esté bien. Joaquín miró a la niña, que lo observaba con ojos llenos de incertidumbre. Lentamente, su postura se relajó, como si hubiera comprendido que no tenía otra opción. Está bien, dijo en un murmullo. Luego, tomando a Elena de la mano, agregó. Pero si vamos, será juntos. No pienso dejarla sola. Mateo asintió. Al salir de la casa, los vecinos se habían reunido fuera, murmurando entre ellos. Los ojos curiosos seguían cada movimiento de Joaquín y Elena mientras subían al vehículo policial. Dentro del auto, el silencio se hizo pesado. Joaquín miraba por la ventana, sus pensamientos un torbellino de dudas y temores. Elena, con su muñeca de trapo en brazos, parecía pequeña e indefensa en el asiento trasero. En la comisaría, el delegado Ramírez, un hombre mayor con un rostro endurecido por los años de servicio, esperaba junto a su escritorio. La llegada de Joaquín y Elena atrajo la atención de todos en la sala. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Ramírez, observando a los recién llegados con interés. Denuncias de maltrato, señor, respondió Mateo. El delegado asintió lentamente, indicando a Joaquín que tomara asiento. Elena se quedó de pie junto a él, apretando su muñeca contra el pecho. Bueno, señor Joaquín, creo que es hora de que nos cuente lo que está pasando en su casa. La tensión en el ambiente era palpable. Nadie en la sala podía prever que, en las palabras que Elena estaba a punto de pronunciar, se encontraba el comienzo de una verdad desgarradora que haría temblar hasta los cimientos más profundos de la percepción colectiva. En la oficina de la comisaría, el silencio parecía opresivo, pesado como el aire antes de una tormenta. Joaquín, con la mirada fija en sus manos entrelazadas, no decía nada. Frente a él, el delegado Ramírez lo observaba con una mezcla de paciencia y severidad, como un juez esperando la confesión de un acusado. Mateo permanecía de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, mientras Elena seguía inmóvil junto a su abuelo, abrazando su muñeca de trapo como si fuera su único ancla. Señor Joaquín, dijo Ramírez finalmente, rompiendo el silencio, entiendo que esta situación sea incómoda. Pero necesito que hable. Las denuncias son graves. Si hay algo que aclarar, este es el momento. Joaquín levantó lentamente la vista.
Sus ojos, cansados y hundidos, se encontraron con los del delegado. No tengo nada que decir sin Elena, respondió, su voz firme pero quebrada por el cansancio. Ella es la única que puede explicar lo que sucede en nuestra casa. Ramírez alzó una ceja, sorprendido por la respuesta. Era raro que alguien bajo sospecha pidiera que su supuesto testigo estuviera presente. Por lo general, la gente quería evitar preguntas comprometedoras. Sin embargo, el delegado decidió seguir el juego. Muy bien, dijo, girándose hacia Elena. ¿Puedes sentarte aquí, junto a tu abuelo? Elena dudó, mirando a Joaquín en busca de aprobación. Él le sonrió débilmente y asintió. La niña se acomodó en una silla a su lado, aunque su postura seguía rígida, sus dedos aferrados al vestido como si temiera que alguien se lo arrebatara. Ramírez se inclinó ligeramente hacia ella, suavizando su expresión. Elena, no tengas miedo. No estamos aquí para regañarte ni hacerte daño. Solo queremos asegurarnos de que estás bien. ¿Puedes decirme cómo es tu vida en casa con tu abuelo? Elena permaneció callada. Sus ojos bajaron hacia la muñeca en su regazo, moviendo lentamente los dedos sobre el cabello de trapo. Ramírez esperó, dejando espacio para que la niña se sintiera cómoda. Pero cuando el silencio se prolongó, decidió intentar un enfoque diferente. Escucha, sé que esto es difícil, dijo con voz suave. Pero si hay algo que te preocupe, algo que no entiendas, puedes decírmelo. Aquí estás segura. Elena levantó la mirada, pero en lugar de hablar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ramírez suspiró. Había algo en la reticencia de la niña que le hacía dudar de todo lo que se había dicho. Los casos de abuso generalmente traían consigo una reacción inmediata en las víctimas, ya sea miedo, negación o rabia. Pero aquí solo había una inexplicable mezcla de confusión y tristeza. Esto no está funcionando, dijo Mateo, rompiendo el momento y ganándose una mirada de reproche de Ramírez. Quizás deberíamos separarlos. No, interrumpió Joaquín con firmeza, enderezándose en su silla. Si la alejan de mí, ella no hablará. No entiende por qué estamos aquí, y no la culpo. Yo tampoco entiendo. Ramírez estudió al anciano por un momento, evaluando cada línea en su rostro. Había algo extraño en Joaquín. Su postura protectora no era la de alguien culpable, era más bien la de un hombre atrapado en una situación que no sabía manejar. Está bien, señor Joaquín, dijo finalmente. Entonces, dígame usted. ¿Por qué cree que alguien haría estas acusaciones? El anciano titubeó antes de responder. La gente siempre inventa cosas cuando no entiende lo que ve. Y ellos no ven más allá de su curiosidad, respondió con amargura. No entienden lo que significa cuidar de alguien después de perderlo todo. Ramírez inclinó la cabeza, intrigado por la elección de palabras. ¿A qué se refiere? ¿Cuidar de Elena? De ella, sí. Pero también de lo que queda de nuestra familia. Perdí a mi hijo y a mi nuera. Elena es lo único que me queda. La gente no sabe lo que es vivir con el miedo de perderlo todo otra vez. Elena levantó la cabeza, mirándolo con algo que parecía mezcla de culpa y ternura. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella volviera a mirar hacia el suelo. Mateo se movió incómodo cerca de la puerta. Había algo en esta escena que le hacía cuestionarse. Sin embargo, su instinto de protector le decía que no debía relajarse aún. Eso no explica los gritos nocturnos, las luces encendidas a altas horas, las veces que la niña parece asustada en público, replicó Mateo, aunque su tono había perdido parte de su dureza. Joaquín no respondió de inmediato. Parecía reunir fuerzas para hablar. Finalmente, dijo, ella tiene pesadillas. No puede dormir. Llora por sus padres. ¿Eso es un crimen? La sala quedó en silencio. Ramírez se recargó en su silla, cruzando los brazos mientras meditaba la respuesta del anciano. Mateo, aunque aún sospechaba, se quedó quieto. Solo Elena parecía más pequeña y frágil que nunca, su muñeca ahora apretada contra su rostro como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir. Aún así, dijo finalmente Ramírez, con cuidado, necesito escuchar lo que Elena tiene que decir.
No podemos basarnos solo en su versión, señor Joaquín. Las palabras parecieron una sentencia. Joaquín asintió lentamente, resignado. Miró a su nieta y le acarició el cabello. Está bien, mi niña, le susurró. Diles la verdad. No tengas miedo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas nuevamente. Por un momento, pareció debatirse entre su miedo y la necesidad de hablar. Finalmente, con voz temblorosa, murmuró, el abuelo, siempre está conmigo. Esa frase sencilla dejó a todos en la sala más inquietos que antes. Nadie entendió exactamente qué significaba, pero todos sintieron que algo profundo y complejo estaba a punto de revelarse. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el aire, reverberando en el silencio de la sala como el eco de un misterio no resuelto. Ramírez inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos afilados como bisturís que parecían diseccionar cada gesto de la niña. ¿Qué quieres decir, Elena?, preguntó suavemente, inclinándose hacia adelante para no intimidarla. La niña permaneció inmóvil, aferrando su muñeca de trapo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su pequeño cuerpo temblaba, y una lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera limpiarla con la manga de su vestido. El abuelo, me despierta por las noches, dijo al fin, con un hilo de voz. Me da un líquido amargo y no me deja volver a dormir. La reacción fue inmediata. Mateo se tensó visiblemente, sus ojos buscando los de Ramírez en busca de confirmación de lo que acababan de escuchar. Ramírez, aunque más sereno, apretó ligeramente los labios, como si estuviera procesando cada palabra con cautela quirúrgica. Joaquín, por su parte, se hundió en su silla, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y desesperación. ¿Qué líquido?, preguntó Ramírez, manteniendo la calma aunque su voz tenía un filo inquisitivo. Elena parecía confundida, como si no tuviera las palabras para describirlo. Finalmente, susurró, es negro y sabe horrible. Me dice que es para que no me enferme. Los ojos de Mateo se estrecharon. Para él, las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas oscuro. Había escuchado demasiados casos de abuso donde se utilizaban sustancias para someter a las víctimas. Sin embargo, Ramírez no parecía tan convencido. Había algo en la manera en que Elena hablaba, como si intentara entender ella misma lo que estaba diciendo. ¿Y luego qué pasa?, continuó Ramírez, manteniendo su tono amable. Elena tragó saliva y miró hacia Joaquín, buscando su aprobación. El anciano asintió ligeramente, sus ojos ahora vidriosos. Se queda a mi lado, dijo ella, más segura esta vez. Me canta canciones. Dice que no debo tener miedo. Mateo cruzó los brazos, frunciendo el ceño. La confusión comenzaba a colarse en su determinación inicial. ¿Cantar canciones? No era el comportamiento típico que esperaba en un caso de abuso. Pero aún así, algo no cuadraba. Ramírez apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos frente a su rostro, como si deliberara con cuidado antes de continuar. Elena, ¿alguna vez te ha hecho algo que te haga sentir mal o incómoda?, preguntó, con cada palabra cuidadosamente medida. La niña negó con la cabeza, aunque su respuesta no fue inmediata. Parecía estar reflexionando sobre la pregunta, como si buscara en su memoria algún evento que encajara con lo que se le pedía. No, solo me despierta porque lloro mucho, confesó al final, su voz quebrándose. El ambiente en la sala cambió. Lo que antes era una tensión tangible se transformó en algo más confuso, más incómodo. Joaquín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada. Elena ha tenido muchas pesadillas desde que perdió a sus padres, dijo, con un tono que parecía más cansado que defensivo. A veces se despierta llorando y gritando. Le doy un remedio casero para que se calme. No es nada más que eso. Ramírez lo miró fijamente, evaluando cada palabra. Había sinceridad en la voz del anciano, pero también una desesperación que lo hacía parecer culpable. A su lado, Mateo seguía con los brazos cruzados, claramente sin estar dispuesto a bajar la guardia. Eso no explica todo, interrumpió Mateo con frialdad. ¿Y los gritos? ¿Los golpes que los vecinos dicen escuchar?
¿Qué pasa en esa casa por las noches? Antes de que Joaquín pudiera responder, Elena intervino, con los ojos muy abiertos y la voz apresurada. Soy yo. A veces tengo miedo y tiro las cosas de mi cuarto, confesó, con lágrimas rodando por sus mejillas. El abuelo solo viene a ayudarme. No es su culpa. La confesión de la niña tomó por sorpresa a todos en la sala. Incluso Mateo pareció desarmado por la intensidad de sus palabras. Joaquín se inclinó hacia ella, poniendo una mano en su hombro. No tienes que explicar nada, mi niña, le susurró. No importa lo que ellos piensen. Ramírez tamborileó los dedos sobre la mesa, su expresión neutral como una máscara que ocultaba sus pensamientos. Finalmente, suspiró y dirigió su atención a Mateo. Quiero hablar con el abuelo aparte, dijo. Elena puede quedarse aquí con una oficial. Mateo frunció el ceño, pero no discutió. Dio un paso hacia la puerta y llamó a un agente para que acompañara a la niña. Elena pareció dudar, pero Joaquín le susurró algo al oído que la calmó. Luego, con un último vistazo hacia su abuelo, se dejó guiar fuera de la oficina. Cuando quedaron a solas, Ramírez se inclinó hacia Joaquín, bajando el tono de su voz. Mire, señor Joaquín. Este caso es inusual, pero también preocupante. Si hay algo que no está diciendo, este es el momento de hablar. Joaquín suspiró profundamente, como si llevara años cargando un peso que no podía compartir. Lo único que no he dicho es lo difícil que ha sido criar a Elena solo. Yo no sé cómo ser suficiente para ella. Todo lo que hago es por miedo a perderla. Ramírez lo miró fijamente, buscando señales de mentira o evasión. Pero no encontró nada más que verdad y un dolor que lo hizo sentir incómodo. Finalmente, asintió. Aún así, tenemos que investigar más, dijo con un tono firme pero no agresivo. Quiero asegurarme de que la niña está segura. ¿Puede entender eso? Joaquín asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban el cansancio de un hombre que había estado luchando solo contra el mundo. Pero incluso en esa aceptación, había algo que aún no se había dicho, algo que aún permanecía enterrado en el silencio de esa casa junto al mar. La atmósfera en la comisaría seguía cargada de incertidumbre cuando Joaquín y Ramírez salieron de la oficina. En el pasillo, Elena estaba sentada junto a la oficial que la había acompañado, jugueteando con la muñeca de trapo en sus manos. Aunque no lloraba, su semblante estaba visiblemente tenso. Joaquín caminó hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta principal de la comisaría se abrió de golpe. «Tío Joaquín». Una voz infantil irrumpió en el espacio. Todos giraron hacia el origen del sonido. Era Diego, un niño de 9 años con cabello despeinado y una camiseta azul que parecía demasiado grande para él. Detrás de él venía su madre, Sonia, quien llevaba una expresión de urgencia en el rostro. Diego corrió hacia su tío y se aferró a su brazo como si lo estuviera protegiendo de algo. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó Joaquín con sorpresa, aunque había un tinte de alivio en su voz. Sonia, un poco agitada, se acercó al delegado Ramírez. «Por favor, permítanos hablar. Mi hijo insiste en que tiene algo importante que decir», explicó, lanzando una mirada severa hacia Mateo, quien observaba la escena con los brazos cruzados. Ramírez asintió, indicando que tenían permiso para continuar. «Diego, ¿qué sucede?», preguntó Ramírez con tono paternal, arrodillándose para quedar a su altura. El niño se giró hacia el delegado, con los ojos brillando por una mezcla de determinación y miedo. «Es sobre mi tío Joaquín y Elena. Todo lo que están diciendo sobre ellos, no es verdad. Yo sé lo que pasa en su casa». El impacto de esas palabras fue inmediato. Joaquín apretó los labios, y Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mirada hacia su primo con un destello de esperanza en sus ojos. Mateo, aunque incrédulo, se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera captar cada palabra. «¿Qué sabes, Diego?», preguntó Ramírez, con cuidado de no presionarlo demasiado. Diego tomó aire, mirando primero a su madre en busca de aprobación. Ella asintió, dándole un leve empujón en la espalda como señal de ánimo. «El tío Joaquín me cuidó cuando me enfermé»,
comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. Me daba el mismo remedio que le da a Elena cuando ella llora. Es amargo, pero ayuda. Y cuando tenía fiebre, él no dormía. Se quedaba a mi lado toda la noche. Ramírez frunció el ceño, tratando de conectar las piezas. ¿Eso es todo?, preguntó, buscando más detalles. Diego negó con la cabeza y dio un paso adelante, mirando directamente al delegado. Él nunca me gritó ni me lastimó. Solo me cuidó, como lo hace con Elena. La sala quedó en silencio. La declaración de Diego era como un bálsamo que empezaba a aliviar la tensión, pero también dejó preguntas sin responder. Mateo, todavía reticente, dio un paso hacia el delegado. Esto no descarta nada, Ramírez. Los gritos, los sonidos, las sospechas, todavía hay mucho que no sabemos. Diego, como si hubiera anticipado esa respuesta, se giró hacia Mateo con una mirada desafiante. Esos gritos son de Elena, dijo con vehemencia. Llora porque extraña a sus papás. Y a veces tiene pesadillas. Yo también las tenía cuando me quedaba con el tío. Mateo no respondió de inmediato. Las palabras del niño resonaron en la sala, llevando consigo una verdad que nadie parecía querer admitir: habían interpretado mal la situación desde el principio. ¿Por qué no lo dijeron antes?, preguntó finalmente Mateo, cruzando los brazos nuevamente, aunque su tono era menos hostil. Joaquín, quien había estado en silencio todo este tiempo, dio un paso al frente. ¿Cómo iba a decirlo?, respondió, su voz cargada de dolor. Ustedes ya habían decidido que yo era culpable. ¿De qué hubiera servido? Ramírez, quien había estado observando la interacción en silencio, alzó una mano para calmar la creciente tensión. Diego, gracias por tu sinceridad. Pero hay algo más que debemos saber, dijo, mirando al niño. ¿Por qué decidiste venir hoy? Diego miró a su madre, que respondió en su lugar. Mi hijo estaba preocupado. Escuchó a los vecinos hablar de lo que estaba pasando y se negó a quedarse callado. Ramírez asintió, aunque su rostro mostraba señales de cansancio. Parecía estar procesando toda la información mientras trataba de equilibrar las acusaciones con las declaraciones de Diego. Esto cambia las cosas, dijo finalmente, mirando a Mateo. Pero necesitamos pruebas más concretas antes de dar por cerrado este caso. Joaquín asintió con resignación, aunque en su rostro había una chispa de esperanza. Sonia abrazó a su hijo, mientras Diego se quedaba al lado de Elena, quien finalmente mostró una leve sonrisa al sentir el apoyo de su primo. Ramírez sabía que aún había piezas faltantes en este rompecabezas, pero por primera vez desde que empezó el caso, sintió que la verdad no estaba tan lejana. Sin embargo, lo que no sabía era que las palabras de Elena, cuando finalmente se atreviera a hablar, cambiarían el rumbo de la investigación de una manera que nadie esperaba. Elena y Diego permanecían juntos, compartiendo una conexión silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, Joaquín estaba sentado al otro lado de la sala, sus manos descansando sobre sus rodillas y la mirada perdida. El delegado Ramírez observaba la escena con un aire reflexivo, como si tratara de juntar las piezas de un rompecabezas que seguía incompleto. Finalmente, Ramírez tomó una decisión. Elena, llamó con voz suave. ¿Puedo hablar contigo de nuevo? Esta vez será rápido, lo prometo. Elena miró a su abuelo, quien asintió con una sonrisa cansada. Con pasos vacilantes, se acercó al delegado y tomó asiento frente a él. Diego se quedó a su lado, como si estuviera dispuesto a protegerla de cualquier cosa. Ramírez se inclinó hacia adelante, tratando de parecer menos intimidante. Elena, sé que esto ha sido muy difícil para ti. Pero quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte. Nadie te va a hacer daño. ¿Puedes contarme un poco más sobre lo que pasa en tu casa? Sobre las noches en las que te despiertas. La niña bajó la mirada, sus manos jugando con la muñeca de trapo que todavía llevaba consigo. Sus labios se movieron, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Finalmente, después de un largo silencio, comenzó a hablar, su voz apenas un susurro.
Es, porque tengo miedo de que se vayan también, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿De qué quienes se vayan? Preguntó Ramírez, inclinándose un poco más. Elena apretó su muñeca con más fuerza. Mis papás. Ellos se fueron y no volvieron. Y si el abuelo se va, entonces estaré sola. Ramírez sintió un nudo en la garganta. Aunque las palabras de la niña eran sencillas, llevaban un peso emocional que era difícil de ignorar. Sin embargo, debía seguir. ¿Es por eso que él te despierta por las noches? ¿Para asegurarte de que está contigo? Elena negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga de su vestido. No, él no me despierta. Yo lo despierto. Cuando sueño con ellos, empiezo a llorar, y él viene a mi cuarto. Me dice que estoy a salvo, pero yo no puedo dormir. Ramírez mantuvo la compostura, pero por dentro empezaba a sentir que algo fundamental había estado fuera de lugar desde el principio. ¿Y el líquido amargo? Preguntó con cuidado. Es para el dolor de barriga, respondió Elena, con más firmeza esta vez. El abuelo lo prepara con plantas. Me lo da para que me calme. La sala quedó en silencio por un momento. Diego se inclinó hacia adelante, como si quisiera reforzar las palabras de su prima. Yo también lo tomé cuando me enfermé, intervino el niño. No es malo, lo juro. Mateo, que había estado observando desde la distancia, se acercó con los brazos cruzados. ¿Y los gritos? ¿Las luces en mitad de la noche? Preguntó, su voz dura, aunque menos acusadora que antes. Elena lo miró con ojos grandes, su expresión llena de una mezcla de tristeza y vergüenza. Soy yo. Cuando tengo miedo, grito. Y a veces tiro mis cosas sin querer. El abuelo enciende la luz para que vea que no hay monstruos, ni fantasmas. Mateo apretó los labios, claramente intentando procesar esta nueva información. Ramírez, sin embargo, parecía más tranquilo, como si las piezas finalmente comenzaran a encajar. Elena, gracias por decirnos esto. Sé que no es fácil hablar de estas cosas, dijo el delegado con sinceridad. Luego se levantó y se dirigió a Joaquín, quien seguía sentado, observando con una mezcla de tristeza y esperanza. Señor Joaquín, entiendo que todo esto ha sido un malentendido. Pero también debe comprender que necesitamos asegurarnos de que Elena esté bien. Eso es lo único que he intentado hacer desde que la tengo conmigo, respondió Joaquín con voz grave. No soy perfecto, pero ella es mi vida. Ramírez asintió lentamente. Por primera vez desde que el caso comenzó, las palabras del anciano sonaban innegablemente ciertas. Sin embargo, aún había algo que debía abordar. Quiero pedir disculpas si sentimos que lo atacamos, dijo Ramírez, manteniendo un tono neutral. Pero no podemos ignorar las denuncias de la comunidad. ¿Hay algo más que deba saber? ¿Algo que explique por qué los vecinos están tan preocupados? Joaquín suspiró profundamente y se pasó una mano por el rostro. Ellos no entienden el dolor de esta casa, respondió finalmente, su voz cargada de pesar. Cada rincón está lleno de recuerdos. A veces creo que incluso el mar lo siente, porque a menudo escucho las olas más altas cuando Elena está llorando. Eso es todo. Dolor, no un crimen. El silencio que siguió fue casi solemne. Incluso Mateo parecía haber bajado la guardia, su postura menos rígida que antes. Ramírez se giró hacia Mateo y Sonia. Esto parece más un caso de malentendido que otra cosa. Pero quiero asegurarme de que Elena y Joaquín reciban apoyo. Tal vez la comunidad necesite escuchar la verdad también. Joaquín levantó la mirada, con los ojos brillando por las lágrimas. No necesito que nadie me crea, delegado. Solo quiero que dejen en paz a mi nieta. Ramírez asintió una vez más, esta vez con mayor convicción. Aún no lo sabía, pero las declaraciones de Elena y la intervención de Diego pronto desencadenarían un cambio inesperado en la actitud de la comunidad. La verdad tenía una forma peculiar de revelarse, y esta apenas comenzaba a surgir entre las grietas de la desconfianza y el miedo. La noticia de que Joaquín y Elena habían sido llevados a la comisaría se propagó rápidamente por la pequeña villa de San Juan del Faro.
A medida que los rumores se desinflaban y los verdaderos detalles empezaban a salir a la luz, la comunidad comenzó a cuestionarse. Las palabras de Diego, las lágrimas de Elena y el cansancio visible en el rostro de Joaquín hicieron que muchos reconsideraran sus juicios apresurados. Esa tarde, Joaquín y Elena regresaron a su casa. El camino desde la comisaría hasta su puerta fue silencioso, pero las miradas de los vecinos lo seguían como sombras. Dolores, quien había iniciado las denuncias, observó desde detrás de sus cortinas, mordiendo su labio con ansiedad. Había querido proteger a la niña, pero ahora un peso incómodo se asentaba en su pecho. Dentro de la casa, Joaquín cerró la puerta con un suspiro profundo. Se arrodilló frente a Elena, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Lo siento, mi niña», murmuró. «Por todo esto». Elena negó con la cabeza, su mirada aún húmeda por las lágrimas. «No es tu culpa, abuelo. No hicimos nada malo». Joaquín intentó sonreír, pero la tristeza en sus ojos traicionaba su esfuerzo. Mientras tanto, el delegado Ramírez permanecía en la comisaría revisando los detalles del caso. Había algo que lo inquietaba, la facilidad con la que la comunidad había asumido lo peor de Joaquín. Aunque los eventos de ese día parecían aclarar las cosas, Ramírez sabía que la verdadera batalla de Joaquín y Elena no estaba en los interrogatorios, sino en la percepción de los demás. Mateo, todavía presente en la oficina, rompió el silencio. «¿Qué hacemos ahora, delegado?», preguntó, con una nota de incomodidad en su voz. Ramírez dejó de escribir y levantó la vista. «Quiero que hablemos con los vecinos. Esto no se trata solo de esclarecer un caso, Mateo. Se trata de reparar el daño que hemos permitido que crezca en esta comunidad». Esa misma noche, Joaquín intentó distraer a Elena con un juego de cartas en la mesa de la cocina. Aunque la niña intentaba participar, su mente parecía estar en otro lugar. Al ver esto, Joaquín dejó las cartas a un lado. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó suavemente. Elena lo miró, sus ojos llenos de preguntas. «¿Por qué todos piensan que eres malo?», susurró. Joaquín sintió que su corazón se partía al escuchar esa pregunta. Se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «La gente a veces tiene miedo de lo que no entiende», respondió finalmente. «Ven algo diferente, algo que no pueden explicar, y en lugar de preguntar, inventan respuestas». Elena parecía procesar sus palabras, pero su tristeza no disminuyó. «Yo sé que no eres malo, abuelo. Y eso es lo único que importa, Elena», dijo Joaquín, sonriendo con ternura mientras acariciaba su cabello. «Tú y yo sabemos la verdad». A la mañana siguiente, mientras el sol apenas empezaba a iluminar las calles de la villa, un grupo de vecinos comenzó a reunirse frente a la casa de Joaquín. Dolores estaba al frente, sosteniendo una bandeja con arepas recién hechas. A su lado, otros llevaban flores, canastas de frutas y pequeños regalos. Cuando Joaquín abrió la puerta, quedó petrificado. Dolores dio un paso adelante, claramente nerviosa. «Joaquín, nosotros venimos a pedir disculpas», dijo, bajando la mirada. «No debimos haber creído en rumores. Fue un error, y lo siento de verdad». Joaquín los observó, con los ojos entrecerrados por la incredulidad. Elena apareció detrás de él, mirando a los vecinos con timidez. «Trajimos esto para ustedes», añadió Dolores, mostrando la bandeja de arepas. «Es lo mínimo que podíamos hacer». El anciano permaneció en silencio por un momento, luego dejó escapar un suspiro. «¿Esto cambiará lo que dijeron de mí? ¿Lo que pensaron de Elena?», preguntó con un tono sereno pero firme. Dolores negó con la cabeza, visiblemente afectada. «No. Pero queremos intentar arreglarlo. No queremos que tú y Elena se sientan solos». Elena, aún escondida detrás de su abuelo, tiró suavemente de su camisa. «Abuelo», susurró. Joaquín miró a la niña, luego a los vecinos. Finalmente, asintió con lentitud y abrió la puerta un poco más. «Pueden pasar». Mientras los vecinos entraban tímidamente a la casa, el aire comenzaba a llenarse con un sentimiento de redención colectiva.
Aunque la herida aún no estaba completamente sanada, este gesto era un paso hacia la reconciliación. En un rincón, Mateo observaba desde su patrulla estacionada, con una expresión pensativa. Tal vez había aprendido algo sobre juzgar demasiado rápido. Pero, más importante, había empezado a entender lo que significaba verdaderamente proteger y servir. La pequeña casa junto al acantilado se llenó de murmullos tímidos, pasos cuidadosos y gestos de reconciliación. Los vecinos, incómodos en un espacio que habían condenado con sus sospechas, intentaban reparar el daño. Dolores, con manos temblorosas, colocó las arepas en la mesa mientras otros acomodaban las flores y frutas que habían traído. Joaquín permanecía de pie, observándolos con una mezcla de desconfianza y resignación. Elena, aún aferrada a su muñeca, miraba todo desde un rincón, tratando de entender el cambio en el ambiente. Dolores finalmente rompió el silencio. Joaquín, sé que nada de esto puede borrar lo que pasó. Pero queremos ayudarte a empezar de nuevo. Queremos que Elena crezca sintiéndose segura aquí. Joaquín se cruzó de brazos, su mirada fija en Dolores. ¿Y qué les hace pensar que podemos empezar de nuevo?, preguntó, con un tono que no era agresivo, pero sí cargado de dolor. Las palabras dejan cicatrices, Dolores. Y ustedes no solo hablaron, ustedes me juzgaron, me acusaron frente a mi nieta. Dolores bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Algunos vecinos murmuraron entre sí, incómodos. Fue entonces cuando Mateo, quien había estado observando desde la puerta, dio un paso adelante. Señor Joaquín, dijo, quitándose la gorra y sosteniéndola entre sus manos, quiero pedirle perdón. No solo como vecino, sino como policía. Yo también lo juzgué sin pruebas suficientes. Y entiendo si no puede confiar en mí, pero quiero hacer algo para corregirlo. Joaquín lo observó con atención, intentando medir la sinceridad en sus palabras. Mateo continuó, hablé con el delegado Ramírez esta mañana. Queremos ofrecerles apoyo. Hablaré con los vecinos para que se organicen y los ayuden con lo que necesiten. También me gustaría acompañarlos al médico para verificar que Elena está en buen estado de salud. No porque dude de usted, sino para que nadie más pueda hacerlo. La oferta sorprendió a Joaquín. Era inesperada, y aunque el dolor de la traición seguía fresco, no podía ignorar el tono sincero de Mateo. Asintió lentamente, permitiendo que un pequeño destello de esperanza se infiltrara en su resistencia. Si es para proteger a Elena, acepto, respondió con voz grave. Dolores aprovechó la tregua para acercarse a Elena, quien todavía observaba desde su rincón. Elena, estas flores son para ti, dijo suavemente, colocando un ramo en la mesa. Sé que nada de esto es tu culpa, y siento mucho si te hicimos sentir mal. Elena miró las flores, luego a su abuelo, buscando su aprobación. Cuando Joaquín asintió con un leve movimiento de cabeza, la niña dio un paso tímido hacia Dolores y murmuró, gracias. El momento fue breve, pero suficiente para aliviar la tensión en la sala. Los vecinos comenzaron a relajarse, compartiendo pequeños gestos de apoyo y palabras de aliento. Joaquín, aunque aún cauteloso, permitió que la comunidad se acercara más de lo que había permitido en años. Esa tarde, Mateo regresó con un médico local, quien examinó a Elena en la casa. El diagnóstico fue claro, Elena estaba saludable, aunque algo retraída emocionalmente, lo cual el médico atribuyó al duelo no resuelto por la pérdida de sus padres. También recomendó terapia, algo que Mateo anotó mentalmente para proponerlo como parte del plan de ayuda. Cuando el médico se fue, Mateo se quedó un momento más. Joaquín, hay algo más que quiero decirle, dijo, mirando al anciano con seriedad. Sé que esto no cambia lo que pasó, pero quiero que sepa que admiro lo que ha hecho por Elena. Criar a una niña en estas circunstancias no es fácil. Usted es un buen hombre. Joaquín no respondió de inmediato. Su mirada se suavizó ligeramente, y finalmente dijo, un buen hombre hubiera encontrado la forma de protegerla mejor. Pero gracias. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en la comunidad. Dolores, junto con otros vecinos, organizó una colecta para ayudar a Joaquín con los gastos de la casa.
Algunos hombres de la villa se ofrecieron a reparar las ventanas y puertas que habían envejecido con el tiempo, mientras que las mujeres llevaron comidas para que Joaquín tuviera un respiro de su rutina. Mateo, por su parte, se volvió un visitante frecuente. Aunque al principio su presencia parecía incomodar a Joaquín, poco a poco el anciano comenzó a tolerarlo. Mateo no solo ayudaba con tareas prácticas, como llevar a Elena al médico, sino que también pasaba tiempo con ella, enseñándole pequeños trucos para resolver acertijos, algo que a la niña parecía fascinarle. Una tarde, mientras Joaquín observaba a Mateo y Elena jugar en el patio, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: alivio. Por primera vez desde que los rumores comenzaron, sentía que tal vez había una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Pero aunque la comunidad empezaba a sanar, Joaquín sabía que el verdadero cambio vendría con el tiempo. Porque las disculpas y los gestos, aunque bienvenidos, eran solo el inicio de un camino largo hacia la confianza. Y mientras observaba el horizonte desde su patio, con Elena riendo por primera vez en semanas, supo que estaba dispuesto a caminarlo. Meses después del turbio incidente, la vida en San Juan del Faro había cambiado. La pequeña casa de Joaquín y Elena, antes rodeada por el peso de rumores y miradas acusatorias, se había transformado en un lugar de encuentro para los vecinos. Las reparaciones hechas por la comunidad le devolvieron a la casa un aire acogedor, y el apoyo constante había aliviado la carga de Joaquín. Pero, más que los cambios físicos, era el espíritu renovado de confianza lo que marcaba la diferencia. Elena, ahora con una sonrisa más frecuente, se integraba poco a poco con otros niños del vecindario. Aunque todavía prefería la compañía tranquila de su abuelo y de su primo Diego, comenzó a participar en juegos y actividades comunitarias. Dolores, quien cargaba con la culpa de haber iniciado las denuncias, se convirtió en una especie de madrina para la niña, llevándole pequeños regalos y acompañándola en paseos por la playa. Una mañana, mientras Joaquín y Elena desayunaban tranquilamente en la mesa de la cocina, Mateo llegó con una invitación especial. «Buenas, Joaquín», Elena saludó, quitándose el sombrero con una sonrisa. «La comunidad está organizando la fiesta del Faro este año, y queremos que ustedes sean nuestros invitados de honor». Joaquín levantó la vista, sorprendido. «¿Invitados de honor?», preguntó, desconfiado. Mateo asintió con entusiasmo. «Todos estamos de acuerdo. Esta es nuestra forma de agradecerles por ser parte de la comunidad y de demostrar que hemos aprendido de lo ocurrido». Joaquín miró a Elena, quien lo observaba con emoción contenida. Finalmente, suspiró y aceptó con un leve asentimiento. El día de la fiesta llegó, y el ambiente en la villa estaba lleno de risas, música y luces brillantes. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de colores, y el faro, el símbolo del pueblo, se iluminaba con una luz cálida que parecía abrazar a todos los presentes. Joaquín y Elena caminaron hacia la plaza central, donde los esperaba una multitud emocionada. En el escenario principal, Dolores tomó el micrófono. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente por los nervios. «Quiero dar la bienvenida a todos a nuestra querida fiesta del Faro», comenzó. «Pero antes de continuar, quiero invitar a Joaquín y a Elena a subir al escenario». Elena miró a su abuelo con ojos brillantes. Joaquín, aunque incómodo con la idea de estar bajo los reflectores, tomó la mano de la niña y la guió hacia el escenario. Los aplausos de la multitud los acompañaron en cada paso. Una vez en el centro, Dolores continuó: «Hoy queremos reconocer el valor, la paciencia y el amor que Joaquín ha demostrado al criar a su nieta, Elena, en medio de tantas adversidades. Todos cometemos errores, y como comunidad, estamos aquí para decirles que estamos aprendiendo de ellos». Dolores se giró hacia Elena, que abrazaba su muñeca de trapo mientras escuchaba con atención. «Y tú, pequeña Elena, nos has mostrado lo que significa ser valiente. Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti». Un aplauso ensordecedor llenó la plaza, pero no fue eso lo que emocionó a Joaquín. Fue el momento en que Elena, con su voz dulce y temblorosa, tomó el micrófono. «Quiero decir algo», dijo, mirando a la multitud. El silencio cayó sobre los asistentes mientras la niña reunía el valor para continuar. «Mi abuelo siempre cuidó de mí. Nunca me hizo daño.
Él es mi héroe. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Joaquín mientras los aplausos se intensificaban. Fue un momento que jamás olvidaría, ver a su nieta, quien había sufrido tanto, de pie frente a todos, defendiendo su verdad con una fuerza que él nunca había anticipado. Esa noche, mientras las festividades continuaban, Joaquín y Elena regresaron a casa bajo un cielo estrellado. La niña no dejaba de hablar sobre los juegos, la música y los amigos que había hecho durante la fiesta. Joaquín la escuchaba con una sonrisa tranquila, disfrutando del sonido de su felicidad. Al llegar, Elena lo abrazó con fuerza. «Te quiero, abuelo». Joaquín acarició su cabello y respondió con voz suave, «Y yo a ti, mi niña. Siempre». Por primera vez en mucho tiempo, Joaquín sintió que el peso de la culpa y las dudas había desaparecido. En su lugar, había una paz que sabía que no podía haber logrado solo, sino gracias a Elena y a la comunidad que, al final, había encontrado el camino hacia la redención. En San Juan del Faro, la luz del faro seguía girando, iluminando no solo las aguas del Caribe, sino también los corazones de quienes habían aprendido que, a veces, el verdadero hogar se encuentra en la aceptación y el apoyo mutuo.